Bueno, hemos visto los dos videos justamente para ir fortaleciendo la parte teórica del juicio oral que habíamos visto en las anteriores clases. Por favor, quisiera escuchar comentarios sobre los juicios que han podido observar, se asemejan a nuestro procedimiento en gran parte de lo que hemos estado observando, ¿no? Con las aclaraciones que he podido realizar respecto al primer video que he ido complementando a lo que es nuestra legislación. Comentarios, por favor. Preguntas. Los escucho. A ver, preguntas, por favor. En lo que estaban, hicieron pasar en este caso a los peritos que habían, la inspección que hicieron, ¿no? En el lugar, se tendría que tomar las fotos, ¿no? Eso igual tendrían que presentar al momento de las pruebas, ¿no? ¿Qué fotografías estamos señalando, Paulita? De lo que, por ejemplo, en el caso del que el aborto que hicieron, de los rastros de sangre y demás, no escuché, o sí hubo, tal vez me perdí esa parte. A ver, en los dos juicios, lógicamente hay carencia de pruebas, ¿no? Que vayan a demostrar los extremos del Ministerio Público. En el primer caso, obviamente, a momento de detenerlo al imputado, ya se le tendría que haber hecho una revisión al cuerpo, al vehículo, para sacar todos los elementos probatorios que se encuentren, ¿no? Primero. Segundo, en el segundo caso tendría que ver un muestrario fotográfico del lugar de los hechos y tendría que haberse hecho un estudio de las hierbas que se han encontrado para determinar qué tipo de hierbas es, si estas habrían sido utilizadas o son productos que normalmente son utilizados para abortos, porque por ejemplo los medicamentos para la artritis no producen un aborto, ¿no? Podríamos presumir eso. Entonces, el que se haya encontrado esas hierbas para la artritis podría ser, digamos, innecesario introducirlo en el proceso. Ahora, se puede sacar una muestra de sangre de la víctima o de la mujer, digamos, que ha producido el aborto, y ahí obviamente se puede determinar si estaba embarazada o no estaba embarazada, y según algunos otros exámenes se puede determinar obviamente la data del embarazo para determinar, ¿no? En México está permitido el aborto, pero dentro de un tiempo determinado. Posterior a este se considera aborto. En nuestro país, por ejemplo, el aborto es la suspensión de un embarazo. Solo se produce su suspensión legal mediante autorización del juez cuando este ha sido, la mujer ha sido o ha sufrido una violación o cuando su vida está en peligro, ¿no? Esas dos circunstancias en las cuales se considera que el aborto no es punible. Pero obviamente, analizando cada caso, podríamos ir sacando más elementos probatorios que se podrían haber buscado o se podrían haber producido dentro de lo que es la investigación. Ambos casos han sido muy vacíos de prueba, por eso obviamente la solución, las sentencias de ambos casos van a acreditar que no hay suficientes elementos de convicción, que no se ha podido
demostrar que los ilícitos se han producido o se han realizado por los imputados. ¿Ya? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta, por favor? Respecto al primero, respecto al segundo video, respecto al primero que es robo con arma de fuego y el segundo aborto, ¿no? Ahora, la imputada del segundo caso señala de que desconocía el embarazo. Esto también puede ser cuestionable porque solo se podría dar en caso en el que la víctima presentaría, digamos, una menstruación irregular, por consiguiente podría, digamos, desconocerse si está embarazada o no está embarazada. Pero si el caso, digamos, tenía una menstruación, digamos, constante, se habría dado cuenta, digamos, de la ausencia de esta. Comentarios, por favor. Doctor, Sí, Edwin. el segundo caso de aborto yo he visto más participación de ambas partes. Pero lo que más me llama la atención es que yo lo consideraría como aborto accidental por falta de conocimiento de la hierba que he utilizado para supuesta artritis. En este caso deberían llevar un experto y analizar perfectamente cuáles eran sus cualidades de esa hierba, si realmente afectaba algo al aborto, porque se sabe que utilizan hierbas, por ejemplo, para esta situación. Pero esta prueba yo considero que era la más fundamental, doctor. Claro, como le decía, hubiera sido interesante que el Ministerio Público haya realizado un examen toxicológico o de otro tipo para determinar si esta sustancia encontrada en el lugar del hecho constituía o no un elemento que podría ser abortivo. Pero lastimosamente no se realiza la misma y obviamente hay carencia de esta prueba para determinar si es un aborto, porque hay que determinar, digamos, ha sido suspendido el embarazo, pero hay que demostrar, digamos, en el caso si es un aborto doloso o es un aborto accidental. En el caso que el Ministerio Público trata de la defensa trata de señalar de que ella no conocía, ¿no? De que estaba embarazada, pero sí logran determinar que ella estaba embarazada y tampoco, digamos, han podido demostrar de que el producto que utiliza la señora esta sería o no un producto abortivo o no. Entonces hay ciertos vacíos, ¿no? El Ministerio Público siempre debe buscar el establecer un caso bastante sólido, si vale el término, para realizar una acusación. Caso contrario, podría presentar una diferente actuación y señalar de que no hay suficientes elementos de convicción para realizar una imputación, ¿no? Entonces se podría rechazar la denuncia o dictar un sobreseimiento a favor de la imputada por no encontrar los suficientes elementos de convicción. ¿Algún otro comentario, por favor? Doctor, buenas noches. Buenas noches, la escuchamos. El comentario que hago es sobre el segundo juicio del aborto. Presentaron dos médicos. El primero era de la familia, a la cual la señora, donde trabajaba la dueña de la casa, trae a su médico de familia y este indica
que el embarazo tenía aproximadamente 12 semanas. Pero también hay una contradicción de parte del otro médico, donde indica que no se determina el tiempo en el cual se ha encontrado el aborto, o sea, el producto, el feto, ¿no? Entonces, en esta contradicción que ha habido, tampoco se han determinado, o sea, no se ha podido fundamental porque ha habido contradicción de ambos médicos. Obviamente que ninguno de ellos es ginecólogo, que en este caso debería haber tomado parte como perito un ginecólogo, ¿verdad, doctor? Bueno, como habíamos visto, el médico forense debe ser una persona especializada en lo que son temas de medicina legal. El que sea el médico forense ginecólogo o no, no hay, digamos, una obligación, porque obviamente se tiene que determinar, un médico general puede determinar un embarazo si es que, digamos, querían demostrar algún extremo que requiera una pericia de un ginecólogo obstetra, deberían obviamente también plantear, ¿no?, ese extremo dentro de lo que es el proceso y haber presentado peritos, cada uno para establecer los elementos que se iban cuestionando. Entonces, correcto, doctor. ahorita, digamos, como les decía, ¿no?, hay bastantes vacíos probatorios dentro de lo que es los dos casos, porque se podían haber hecho otras actuaciones que podían llevar a un esclarecimiento más del caso. Podían haber presentado mayores peritos, mayores testigos, especificación de los hechos. Cuando hicimos la denuncia, yo les había planteado de que en los antecedentes de la denuncia me tienen que identificar el lugar de los hechos, horarios, días, con mayor especificidad, ¿no? Porque es importante. Si yo presento una denuncia señalando que un hecho delictivo se ha realizado en la plaza principal, ¿no?, y se ha detenido al imputado en Quillacollo, hay que determinar el tiempo que se ha tardado en trasladarse desde la plaza principal hasta Quillacollo, para determinar si ha existido la posibilidad, primero, para señalar de que tal vez no es el autor del ilícito. Si yo señalo que en la plaza el que ha cometido el delito es un hombre y se detiene a una mujer en Quillacollo, entonces la actuación, digamos, podría ser cuestionada. Entonces, hay ciertos elementos que vamos a ir viendo, por ejemplo, cuando veamos la prueba, que tienen que ser muy bien identificados. Hay que analizar sobre cada hecho qué podríamos ofrecer, cómo podríamos producir o cómo podríamos obtener ciertas pruebas que nos den aclarar estas ideas. Por ejemplo, a la mujer se le podría haber realizado un examen psicológico, una pericia psicológica, para determinar si ella conocía o no conocía el embarazo, ¿no? Hay peritos psicólogos que pueden realizar preguntas, hay tests para poder, digamos, identificar a una persona si es que, digamos, miente o no miente la comisión de un ilícito. Pero, lastimosamente, no hay ningún perito, son testigos simples que han establecido, sí, algunos hechos, pero no han podido, digamos, establecer la comisión del ilícito. Ahora, el médico familiar, por ejemplo, el médico de cabecera, señala de que atiende a la víctima por un sangrado, que vamos a presumir que es un sangrado vaginal,
que él realiza una presunción, ¿no? Él no es médico forense, pero sabemos muy bien que los médicos, al ver un hecho, pueden presentar la denuncia correspondiente sobre un ilícito que se presume que se ha realizado. En el caso, por ejemplo, si encuentra una persona, digamos, con un sangrado en sus genitales, se puede presumir, digamos, que ha habido una violación o, digamos, de acuerdo a las características del sangrado, se podría determinar que ha habido un aborto, ¿no? Un legrado podría ser. Pero en las circunstancias de los hechos se señala de que no había producto, pero ese producto podría haber sido, digamos, evacuado en el baño, porque no nos olvidemos que la sangre, el camino de sangre, empieza en el baño y termina en la habitación. Entonces, puede haber, digamos, existido de que sea desecho del producto, ¿no? O también en el caso, por ejemplo, del robo, que no se ha encontrado arma, puede haberse, digamos, desecho del arma al momento de la fuga. Entonces, hay ciertos elementos que podría, digamos, irse investigando, tratándose de ampliar para poder encontrar suficientes elementos para determinar si es que ha habido delito o no ha habido delito. Más preguntas, por favor, les ruego, comentarios. ¿Qué actuaciones hubieran realizado tal vez ustedes primero de robo y después cuál en el de aborto para poder, digamos, afianzar desde una perspectiva del Ministerio Público primero y después como el abogado defensor? A ver, iremos tratando de armar un caso o una defensa. Los escucho, por favor, participen o si no voy a preguntar yo. Doc, en el caso del primero que fue el robo, tendría que hacer más pruebas y hacer más preguntas a los testigos, porque han sido directos, básicos. Solo Muy me claro, preguntó, ¿le consta? claro. Sí, no, sí, directo. ¿Sí? Y en el caso de la mujer que ha abortado, en todo caso, si lo hubiera, como dice, hubiera sacado el producto, quedarían restos del feto, se podría decir, de los que también se tendría que hacer una revisión, un examen médico, en los que se debería quitar por motivos de salud, digamos, en este caso. Claro. Incluso tendría que ver, ¿no? Si hay rastros de placenta para ir afianzando el tema, digamos, del embarazo, Sí, ¿no? porque si ha sido accidental en todo caso, no se desprende todo y quedan restos, y sí o sí hay que hacer una cirugía para quitar todos los restos del feto. Claro. Entonces, podríamos ir viendo, ¿no? Más elementos. A ver, otra persona. Ronald, a ver, te escucho. Ronald. Lo he escuchado bien. ¿Podría repetirme, por favor? No, quiero escuchar tus comentarios, qué observarías sobre los videos de lo que estamos viendo, obviamente, el juicio oral. Bueno, doctor, me ha llamado la atención, ¿no? En la parte que menciona y en los alegatos, es decir, de que nosotros, usted mencionaba de que nosotros al inicio presentábamos la parte documental, ¿no? Al inicio y posteriormente ya eran los testigos, las pruebas declaratorias, ¿no? Que de ambas partes. Eh, Eso, ¿no? Un poco me ha llamado a la atención y particularmente también otro aspecto de que la fiscalía como tal, en algún momento, cuando el testigo ya sea el testigo de cargo o descargo, eh, esté testificando, la fiscalía como tal tendría que direccionar que las pruebas que ella o que la fiscalía presente o realice al testigo
tendrían que buscar la forma de autoincriminar a estas personas, ¿no? Si realmente son si realmente son culpables, porque he visto que hay que la abogada de la fiscalía solamente le ha preguntado en una de esas partes de que de la declaración de que si era trabajador, creo nada más, y no le veo a qué le ha preguntado porque era algo que ya sabíamos todos y que ya habían preguntado y no ayudaba a lo que ellos tenían que probar, ¿no? Que era culpable. Gracias, doctor. Ya. Otra persona, a ver, Marcelo. Marcelo. Marcelo, ¿no estás? Por favor, y voy a tomar en cuenta que algunas personas se están conectando y no están participando. Les había pedido de que me participen. Es importante, si no, no se les va a tomar en cuenta como asistencia. María Cristina. Sí, doctor. Hace rato participé, pero igual no hay problema. Puedo seguir participando, doctor. Te escucho, por favor. Bueno, la duda que tenía, doctor, es en el tema de que las preguntas que las hace tanto el Ministerio Público como parte de la defensa, ya las echan, ya las presentan elaboradas, doctor, o las lleva o las pueden improvisar dentro de un proceso, doctor, en juicio oral. Ya, a ver, cuando estamos hablando de el Ministerio Público, para sus testigos de cargo, como ya sabe los extremos que van a declarar, el Ministerio Público podría preparar un cuestionario, pero en base a las respuestas, este tiene que ir, digamos, ampliando, complementando. Si tenía 5 preguntas y el testigo no está declarando todo lo que nos interesa, puedo realizar más preguntas. O en el caso, si el testigo, digamos, expone todos los extremos que yo estaba buscando, es suficiente tal vez 1 o 2 preguntas, ¿no? Y la otra parte, que va a ser un contrainterrogatorio, justamente va a preguntar de acuerdo a lo que éste declare y de acuerdo, digamos, a lo que le convenga. En algunos casos, por ejemplo, si el testigo es de cargo y yo soy como abogado defensor y veo que el testigo es muy conciso, tiene clara lo que está declarando, tal vez no valdría la pena preguntar por qué. Si yo pregunto algún punto, puede salir una respuesta que más bien me perjudique. Les doy un ejemplo. Yo estaba en un proceso en el cual se estaba siguiendo un proceso penal por calumnias. ¿Ya? Yo estaba defendiendo al imputado, en el cual se me presenta una lista de testigos que supuestamente habrían escuchado, ¿no?, las calumnias que mi cliente habría vertido. Y los testigos, por ejemplo, cuando van a prestar su declaración, ellos coinciden que mi cliente, como la víctima, se encontraba en el lugar de los hechos, pero simplemente ven una discusión, pero no así ninguna aseveración que calumniara a ninguna de las partes. En ese sentido, lógicamente, yo como abogado defensor he incidido en lo que los testigos señalaban y puntualmente he hecho simplemente una pregunta. Si a usted le consta o no que mi cliente ha calumniado al querellante. Listo.
ahí simplemente va una respuesta puntual, que es no. Y lógicamente todos los testigos han ido señalando lo mismo y he logrado una sentencia absolutoria. Por consiguiente, las preguntas tienen que ser dirigidas de acuerdo a lo que uno está buscando. No hay una regla, no hay un cuestionario preestablecido que tiene que seguirse, no. Muchas veces las preguntas nacen de las declaraciones de los testigos. ¿Está bien, María Cristina? Muy bien, doctor, muchas gracias por la aclaración. Listo. Jacqueline o Y Marcela. en este caso, el rol de, bueno, no el rol, pero el tema de las preguntas impertinentes, las preguntas sugestivas, eso no sería una pregunta, no sé, tal vez sugestiva más o menos. ¿Cuál? ¿La que yo hice? Ajá. Sí, Porque el hecho de reducir la respuesta a sí o a no. ya. Es que mire, justamente yo me agarré, porque yo planteé la pregunta y la parte querellante planteó, lógicamente, la objeción. Pero yo sustenté, ya que el imputado, la víctima, cuando presenta a los declarantes, a los testigos, él señaló de que los testigos iban a declarar de que habían oído y les constaba que las declaraciones, o perdón, que mi cliente había calumniado a su cliente. Como no entraban en esa dinámica, yo tenía que responder con esa interrogación para salvar cualquier duda, porque las declaraciones eran bien vagas. Decían, ¿no? Sí, yo lo he visto a fulano en la plaza de Plazuela Sucre. Sí, también he visto a la otra persona. Estaban ahí hablando, pero no me consta qué decían o qué estaban hablando. Simplemente yo pasé, los saludé porque los conozco a los dos y me fui a mi casa. Nada más. Y los otros testigos, obviamente, los iban señalando en el lugar y en el día de los hechos, pero ninguno podía aseverar las calumnias, que precisamente la calumnia, obviamente, es de que mi testigo habría señalado que el querellante es autor, partícipe de un ilícito sin demostrar ese extremo. Entonces, lógicamente, toda pregunta tiene que ser abierta. Por ejemplo, señorita Marcela Rocha, ¿qué hizo el día de ayer a las 10 de la mañana? Ahí me contará Marcela qué ha hecho a las 10 de la mañana, si estaba en su casa o ha salido a la calle o, bueno, o se encontraba con una persona, etc. Entonces, tienen que ser abiertas, no tienen que ser sugestivas, no tienen que plantear la respuesta con una pregunta, por ejemplo. No es cierto, señora Marcela, que usted se encontraba el día de ayer a las 10 de la mañana con el señor Marcelo Vargas. Ahí yo ya estoy dando una respuesta. Eso obviamente se presenta objeción, ¿no? Porque es impertinente, porque es sugestiva, porque estás dando la respuesta en la pregunta o porque está conduciendo la respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, el plantear las preguntas en el interrogatorio son vitales en el juicio oral, que también lo vamos a ver. Hay algunos libros que obviamente nos enseñan a cómo realizar esas interrogaciones, estas preguntas, para no caer, lógicamente, en las prohibiciones del interrogatorio. Pero como les decía nuevamente, como el abogado querellante había manifestado que los testigos que iban a presentar, los testigos de cargo, iban a señalar que habían oído y estaban seguros de que mi cliente había calumniado a su defendido. Entonces, era una pregunta que obviamente no me podían negar, porque era una afirmación que había mencionado el abogado querellante. ¿Alguna pregunta más? Vamos a hacer un corte, por favor, y al volver voy a preguntar a los que no han
participado.